Dios bendiga en esta gloriosa atardecer, hermano. Las paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro catecismo de fe. Y les explico par que tenemos hoy. La vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios espiritual que va a ser de sumamente importancia, hermanos. Y vamos a hablar acerca de entrar en el reposo del Señor. Vamos a hablar acerca de todos los santos que entran en el reposo del Señor, y de eso se va a tratar el mensaje hoy, a donde el Señor también le da acobijamiento y lo socorre también, y de eso se va a tratar el mensaje de hoy. Y vamos a iniciar. Dios a nosotros en este tiempo final nos darás acobijamientos y nos socorrerá a la gran patria celestial, del seno del Santo Padre Abraham, dándonos acobijamiento y también dándonos reposo. Pero para nosotros entrar a esa gran patria celestial, tenemos que entrar al reposo del Señor. Entrar al reposo del Señor, como entraron en la antigüedad los santos fieles del Señor, entraron al reposo, que eran tiempos también final y difícil, pero el Señor en toda su jornada le dio acobijamiento, lo socorría, y también le dio un lugar para que descanse, es decir, para que entren a reposo de la patria celestial, que en ese reposo de la patria celestial nos habla del santo seno del Padre Abraham, a donde el Señor allí nos ampara y nos da acogimiento y también socorramiento. Pero ese reposo tiene que ver con uno entrar a la santidad del Señor y también vivir la salvación del Señor, que es parte de la vivencia de los santos en esa vida pura y santa y casta que Dios le da. El socorrimiento y el acogimiento viene cuando entramos al reposo eterno del Señor y vivimos bajo la justicia misericordiosa del Señor, y entramos en ese descanso en paz con el Señor. Pero en aquel día vamos a entrar en ese descanso eterno con el Señor. Allí un lugar de descanso, de paz, cogido por el Señor. Pero no todos los que digan Señor, Señor, entrarán a ese lugar de reposo y de descanso en paz, sino el que hace la voluntad del Señor. Sino el que hace ¿qué? La voluntad del Señor. No todo el que diga santo, santo entrará a ese lugar de descanso en paz, no, y de reposo, no, sino el que hace la voluntad del Señor, la voluntad del Señor. La voluntad del Señor aquí implica justicia misericordiosa del Señor, cumplirla, vivir la santidad y predicar que el Señor está cerca, y el Señor viene a darnos una salvación que sea de acogimiento y amparo para nuestra alma, es decir, un lugar de protección a donde nosotros podemos vivir en descanso y podemos vivir en paz, pero bajo la cobija del Señor, bajo ese acogimiento. Y el Señor en ese tiempo final también nos dará ese socorro a todos los que entramos a la gran patria celestial. Esa gran patria celestial nos habla de la mansión del Señor, y esa mansión del Señor es preparada para todos los fieles que han creído y han confiado en el Señor, han creído y han confiado en el Señor. En la antigüedad los santos fieles guardaban la ley de reposo como un alto que el Señor le daba descanso a ellos, y siempre los tiempos finales se vienen dando desde la antigüedad, y Dios siempre vive cumpliendo su justicia misericordiosa con los santos, y también en dándole ese lugar de descanso también y reposo en paz, socorriendo y dándole acobijamiento. Y vamos a vivir en ese día, nosotros vamos a vivir un gran Pentecostés en los postreros días, lleno de paz y prosperidad y gozo también y alegría y misericordia, y con la divina misericordia del Señor, donde se derramará en nuestros corazones su fe y su paz, y seremos bendecidos todos los santos pueblos del Señor, y nos hará el Señor también hacernos más diestro en su justicia verdadera. El Señor no va a ser más diestro, pero todo el santo pueblo del Señor en los postreros días van a vivir ese gran Pentecostés, que ese gran Pentecostés va a traer paz, felicidad, prosperidad. También nos va a traer esa divina misericordia del Señor, va a estar con nosotros también el Señor, amparándonos. La divina misericordia del Señor es ese reflejo de la gracia del Señor en unos y lleno de prosperidad. Pero esa bendición de ese Pentecostés viene al santo pueblo de Dios, viene cuando nosotros vivimos la ley del Señor.
cumplimos con su justicia misericordiosa y hacemos actos de bondad y caridad. Y el Señor nos va a ser más diestro en esa obra de justicia, nos va a ser más diestro, pero en nuestros corazones se va a derramar todas esas bendiciones de parte del Señor y vamos a ser prosperados porque ya estamos en la gran patria celestial, que es la mansión que el Señor tiene preparado para los justos y los santos que se han guardado en santidad y en purificación y están impecables delante de la presencia del Santísimo. Esos santos tan impecables delante de la presencia del Santísimo y rodeados por una gloria externa de luces, de prosperidad y de paz y de todo, rodeado por esa impecabilidad de la gloria eterna del Padre. Pero eso es en los postreros días, hermano. En los postreros días, que es ahora, no es mañana, es ahora. Los postreros días que estamos viviendo es ahora, y el gran Pentecostés es ahora que se está derramando. Y se ha venido derramando siempre sobre los justos y los santos y los piadosos. Cuando Pablo hablaba del rapto, de la iglesia en los postreros días, no hablaba del día de los santos, hablaba del día del santo. Cuando Pablo hablaba del día del rapto de la iglesia, en los postreros días, cuando Pablo hablaba del día de los santos, donde entraban al descanso de reposo eterno en paz, y se mostraba en ese momento como un estado de muerte y descanso en paz externo delante de la presencia del Señor. Y ese descanso y ese día de los santos, Dios le daba ese descanso a los santos, y era un estado de muerte donde los santos pasaban un momento de martirización, de muerte, sacrificación, menosprecio, oprobios, vivían todo, y en esa muerte, en ese estado de muerte que vivían los santos, el Señor le entraba entonces en un lugar de reposo para que descanse en su gran patria celestial, para que descanse. Y ese día es un día muy difícil, pero hay un reposo eterno, y un descanso eterno que vamos a estar siempre delante la presencia del Señor, contemplando la impecabilidad de la gloria eterna del Padre. Pero cuando Pablo hablaba de ese rapto de la iglesia en los postreros días, hablaba de ese día de los santos, del día de los santos, que es el día donde los santos entraban en ese reposo eterno con el Señor, y en ese momento se mostraba como un estado de muerte, martirios, sacrificación sobre aquel individuo que ha sido martirizado en esa promiscuidad. El Señor entonces le daba el reposo eterno y vivía con la impecabilidad de la gloria del Señor, descansando en la presencia del Señor, disfrutando junto a la corriente de agua de reposo, como lo disfrutaba David, que entró también en ese lugar de descanso. Y entonces el Señor le iba a dar ese descanso. Entonces el rapto es la hora y el momento de descanso especial donde los santos se consagran en el reposo, en ese acto santo de veneración al Señor en purificación, santidad y perdón, postrado a su pie bajo adoración, postrado a su pie bajo adoración. Así están los santos, hermanos. Decimos que, hermanos, que los santos están así. Y esa hora y ese momento es especial y de descanso de todos los santos, y consagran ese día en reposo. Como un acto de ese rato que el Señor le da a él, que es parte del arrebatamiento de la iglesia, a donde vive ese acto de santificación, santo, de veneración al Señor, purificándose diario, santificándose y también perdonándose, y bajo los pies de la cruz en adoración al Santísimo, como Jesús mismo que le dijo a la adoradora samaritana, que la adoradora samaritana estaba postrada bajo los pies del pocito de Jacob. La samaritana estaba postrada bajo los pies del pozo de Jacob, y la samaritana no era una prostituta, pero también era una adoradora. Y que pasa era que en ese momento había un conflicto, y Jesús vino a quitar la promiscuidad y el pecado de ese pozo de Jacob, que habían adoradores que adoraban, pero también se prostituían. Eran personas promiscuas y vivían entre juntos, y habían esas malas costumbres de error ahí y de tradición. Entonces, la samaritana también era una adoradora y estaba postrada bajo el pie del pozo de Jacob. Y Jesús le dijo a ellos: la hora viene y la hora es donde el Padre busca a tal adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
y que es necesario que todos los santos fieles le adoren con el alma, en espíritu y en verdad, y permanezcan en esa promesa, edificándose en la palabra viva. Hermanos, que Jesús le dijo, la hora es y la hora viene, cuando el Padre busca tal adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que todos los santos le adoren en espíritu, alma y verdad, hermano, y verdad, permaneciendo en la promesa del Señor, hermano, pero cuando Jesús llega y hace su posada o su parada al pocito de Jacob, vino a resolver un conflicto que tenían los adoradores de aquella época, un conflicto de pecado y promiscuidad. Eran prostitutas y adoraban en el pozo de Jacob, y ellos pensaban como que el Señor hubiera quitado su mirada del pozo de Jacob. No, el Señor no había quitado su mirada del pozo de Jacob. Ahí había un conflicto y un problema de promiscuidad. Se adoraban y seguían con el mismo pecado. Y como la Biblia dice que el Señor no vino a tolerar el pecado, sino que vino a repararlo. Entonces, hermano, la samaritana estaba muy tranquilita, adorando bajo los pies del pocito del santo seno de Jacob, y fue sorprendida por ese acto de adulterio por Jesús, hermano. Y cuando Jesús sorprende a alguien, las cosas se notan serias también, difícil, hermano, peligrosa y también complicada. Es decir, que aquella mujer adoraba, pero estaba bajo promiscuidad. Pero dice la Escritura que el Señor la sorprendió en ese acto de adulterio, hermano. En ese acto de adulterio la sorprendió el Señor, hermanos. Y la Biblia nos dice que la hora viene y la hora es donde el Padre busca tal adoradores que le adoren en espíritu de verdad, y es necesario que los santos padres, los santos fieles, le adoren al Padre en alma, en espíritu y en verdad, y permanezcan firmes y fieles en la promesa de la palabra viva del Señor. Permanezcan firmes en las palabras de la promesa del Señor. Permanezca, hermano. Pero, hermano, cuando Jesús tiene ese diálogo, esa conversación con la mujer samaritana, y le espera ahí, hace su entrada en ese pozo, Jesús ya la conocía, ya Jesús conocía su vida promiscua que vivía, hermanos. Ya Jesús las conocía, y dice la Escritura que Jesús la sorprendió Jesús, hermanos, Jesús. Y todo esto tiene que ver con el día del Señor, el día de descanso y de reposo del Señor. Todo el mundo quiere tomar los mangos bajitos, y no es así. Para uno permanecer en esta promesa, tenemos que vivir la santidad y ser edificado en la palabra viva del Señor, hermano. Y ese rapto es parte de la ley de reposo del Señor. El rapto, hermano, es parte de la ley de reposo del Señor que se vivía en la antigüedad de todos los santos fieles y del santo pueblo de Dios también, que entran fiel y firmemente a ese reposo. Es decir que es una hora donde la persona descansa y reposa en el Señor. Es decir, en la Biblia esa palabra reposo se traduce en latín como que duerme. Y la palabra dormir aquí es descansar, donde ese santo fiel descansa porque ha pasado por un proceso de promiscuidad, donde el enemigo le ha creado un día malo a esa persona y lo han sacrificado en ese acto de promiscuidad. Entonces el Señor lo entra en el reposo, es decir, a descansar en paz, en una impecable santidad al Señor. Pero esa ley se vivía en la antigüedad, la ley de reposo, que habla del rapto y el momento del Señor, que es un momento de descanso y especial, donde todos los santos se consagran en ese acto de santidad, veneración, donde se purifican, santifican y se hace acto de contrición, hacen acto de contrición por el perdón y por la pena de su alma. Por la pena de su alma que ha entrado al descanso eterno del Señor y está bajo los pies postrado con Jesús, adorándolo y exaltándolo, hermano. Y es necesario que pasemos por todo ese estado para poder ver la gloria del Señor, hermano. Para poder ver la gloria del Señor, hermanos. San Pablo nos dice, hermanos, que un día traerá un tiempo. San Pablo nos dice que un día traerá un tiempo y una hora específica, que ahora el día de reposo, es que no endurezcamos el corazón, sino que escuchemos atentamente la voz del Señor para poder entrar a ese descanso, reposar en paz y seamos salvos de todo nuestro pecado y promiscuidad, como en todos los santos fieles que entraron en la antigüedad al reposo del Señor
y también los padres apostólicos también entraron a reposo del Señor. Es decir, que el reposo del Señor no es de ahora que se viene dando desde la antigüedad y se viene ejecutando, y es parte de la facultad del Señor darle descanso a sus fieles y que entre en esa impecabilidad en su santísimo altar, hermano. Todos los antiguos, los padres apostólicos entraron en el descanso, pero el día de reposo nos dice San Pablo que trae un tiempo y una hora específica, que ahora el día de reposo es que no endurezcamos el corazón, sino que escuchemos atentamente la voz del Señor para que seamos salvos y entremos al descanso de reposo en paz, salvos, como todos los santos fieles de la antigüedad que entraron al reposo, y también los santos padres apostólicos entraron en el reposo, hermano. Entraron en el reposo, hermano, y Dios le dio descanso, reposo en paz, hermanos. Y ahí vemos, hermano, una escena, hermano. Hermano, ahí vemos una escena donde el santo pueblo israelita, iba en un carruaje, es decir, en una carreta y envuelto en un fuego, y se llevó al santo profeta Elías. Vino el santo pueblo de Israel, del pueblo de Israel, eran unos israelitas, vinieron en una carreta, es decir, en una carreta envuelta en fuego, y se llevaron al santo pueblo Elías, se llevaron al santo profeta Elías, dice, al cielo se lo llevaron. ¿Qué quiere decir eso? Se lo llevaron a un lugar de descanso y en paz, para que repose de su jornada ministerial, para que Elías allí repose de su jornada ministerial, y para que su misión y su compromiso y responsabilidad en la tierra iba a terminar ese compromiso de Elías, y esa misión, esa responsabilidad había terminado. Y el santo pueblo israelita, vemos un acto de arrebatamiento. El santo pueblo israelita se lleva a Elías en un carruaje encendido del fuego para el cielo. Es decir, el cielo aquí simboliza un lugar de descanso, de reposo en paz, a donde Elías ya termina de toda su jornada ministerial y cumple con su misión, su compromiso y su responsabilidad. Y está allí junto con el Santísimo, contemplando ese lugar de descanso, contemplando y bebiendo y saciando su sed, bebiendo del agua de reposo que salta para la vida eterna, y saciando también su sed con el agua eterna de la vida, hermano. Y también Elías se quedó contemplando el santísimo santuario del Señor. Pero ese arrebatamiento, ahí vemos en ese tiempo, que es un tiempo también que nos habla de arrebatamiento, hermano. Y el arrebatamiento no es algo religioso, no. El arrebatamiento es la forma donde Dios entra a la persona que ha sido martirizada, lo entra en ese descanso en paz. Ese santo pueblo de Israel que vino en ese carruaje, en esa carreta envuelta en fuego, simboliza aquí el pueblo de Dios que siempre está velando, intercediendo por los santos, Y esa escena no habla del arrebatamiento, Y allí, cuando estemos juntos con el Señor, contemplando sus santuarios, hermanos, vamos a estar descansando con el Señor y viviendo con Él, bebiendo del río del agua de la vida, que salta para la vida eterna, hermano, para la vida eterna. Es decir, que no importa lo que sufrimos aquí en la tierra, Dios tiene un lugar para nosotros. No importa lo que sufrimos aquí en la tierra, Dios tiene un lugar para nosotros, donde nosotros vamos a dormir. Que la palabra dormir aquí en la Biblia, como la Biblia la traduce, dormir, la Biblia dice que vamos a pasar por una primera muerte, no la segunda, la primera, porque de la segunda ya no tenemos memoria de ella. Vamos a pasar por una primera muerte donde nosotros vamos a ser martirizados, vamos a ser sacrificados por un pueblo invasor, y nos van a golpear, y nos van a herir el alma, hermano. Pero el Señor va a tener un lugar preparado para nosotros, para que nosotros contemplemos su salvación y allí disfrutemos y nos saciemos nuestra propia sed del agua de la vida eterna. Vamos a estar juntos con el Señor contemplando su vida y su eterna voluntad, Pero muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, Señor. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor. Y dice el Señor, que el Señor le dice que muchos en aquel dice, y no todo el que diga Señor, Señor, Señor entrarán al lugar de descanso en paz, sino el que hace su plena voluntad, Esos son los que van a entrar. No todo el que diga Santo, Santo, o Señor, 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 van a entrar a ese lugar de descanso y de reposo en paz, sino el que hace la santa voluntad eterna del Señor. Ellos entrarán, hermano, y Dios en estos tiempos finales nos dará acobijamiento, socorrimiento en esa gran patria celestial, en ese seno del Santo Padre de Abraham.
dándonos socorrimiento y también acobijándonos y protegiéndonos de todo mal, protegiéndonos, hermanos. Hermanos, la Madre Teresa de Jesús nos dice, hermanos, nos dice que el día de reposo, es el rapto de la iglesia y es el día del descanso de los santos fieles y lo festejan con acto de ceremonia y acción de gracia por la hermandad y el descanso en paz. Y ese acto cenar de esa Santa Cena, Dios se revela justo, Dios se revela el personaje de Dios se revela como justo, buenos y bondadoso y misericordioso con aquellos que han sufrido la pena, y han sufrido ese acto de penalidad. Dios se mostrará, nos dice así la Madre Teresita de Jesús, nos dice así. Y por eso es que hoy en día se celebra el Día de los Santos. El Día de los Santos se celebra y se festeja y se ceremonia como un acto de acción de gracia, de hermandad y de descanso, a donde ellos están cenando con el Señor y el Señor se revela como justo, bueno y misericordioso. A ellos Dios se les revela. Y es el Día de los Santos. Y se festeja como esa Santa Cena donde se conmemora esa acción de gracia justa y santa que todos los santos lo celebra pascualmente en la Santa Cena del Señor. Y para festejarlo es una ceremonia que se hace y se brinda servicio, comida, y Dios viene a saciarnos allí nuestra propia sed. Dios viene a saciarnos. Y la Madre Teresita nos dice todo eso. El Señor nos dice que no nos turbemos. El Señor nos dice que no nos turbemos por el arrebatamiento de la iglesia, sino que creamos en Dios, porque en la casa del Señor mucha morada celestial hay, y Él mismo, Jesús, nos dijo que si es posible, Él volvería de nuevo a tomarse a sí mismo para hacernos morada a nosotros en esa gran patria celestial de la mansión del Señor. El mismo Jesús dijo, yo me tomaría a sí mismo y vendría de nuevo y le haré morada para nosotros. Pero nos dice que no nos turbemos en nuestro corazón. No nos turbemos en nuestro corazón, que ya Dios nos ha redimido, ya remediado y enmendiado nuestro pecado, y que hay una gran patria celestial y que nos espera, esa mansión nos espera, y allí vamos a estar festejando con gozo al Señor. Pero que no se turbe tu corazón por el arrebatamiento. No se te turbe tu corazón, sino que creamos en Dios, porque en la casa del Señor mucha morada celestial hay. El mismo Jesús dijo, si es posible, yo vendré a mí mismo y me tomaría a mí mismo para volver a hacerles morada a ustedes en el reino celestial. Celestial, hermano. Y esa morada, hermano, allí nosotros vamos a estar orando 3 veces al día, continuamente, y rezando 3 veces al día, haciendo oraciones de penitencia por el servicio, para que Dios cubra a los santos y para que todo aquel que ha confesado que en su vida que el Señor es el Salvador de su vida, Dios los proteja. Vamos a hacer esos rezos para que Dios proteja a esa gente que han confesado que Jesucristo es el Rey de su propia vida y que Él que es la salvación de su vida. A esa gente nosotros hacemos oración y rezo para que el Señor los salve también, hermanos. David, después de terminar su batalla final en los postreros días, descansó y durmió en paz en el santo seno del templo de Jehová, recitando salmos, rezarial por la bondad y la misericordia de Jehová, diciendo, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en las casas de Jehová moraré por algunos largos días, en descanso y en paz, y la eterna voluntad de Jehová se manifestará en mi vida día a día, trayéndome pan, sanidad y vida reposarial. Y David, en esa batalla final que había terminado en esos días postreros, que David perdió una batalla que David hasta pasó por loquera y fue martirizado, hermanos. David pasó por loquera y fue martirizado. En esa batalla que David vivió, esa batalla postrera, después que David había terminado, dice la Escritura que David durmió. Y la palabra dormir que registra la Biblia aquí en latín es descansar, es decir, reposar. Y a donde David estaba reposando era en el santo seno del templo de Jehová, recitando salmos,
Rezaría por la bondad y la misericordia de Jehová, diciendo todos los días, David diciendo, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día de descanso en paz, y el Señor no me abandonará para aquel día, sino que me dará el pan de cada día, Es decir, que David velaba por el día a día y también vivía en la casa de Jehová, moraba allí en la casa de Jehová. Y dice dice David que la casa de Jehová, que es mejor durar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Durar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella, porque en la casa de Jehová se revela su eterna misericordia, su bondad, su proeza y su divina provisión. Dios está proviendo siempre al pueblo. Y después de David terminar esa jornada y esa batalla final en esos postreros días, David descansó su alma. Dice la Biblia que su alma durmió y descansó. La palabra dormir aquí es que entró en un estado de paz emocionalmente santo delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor, contemplando su día a día, contemplando que en la casa del Señor iba a vivir largo día de descanso y paz, y viviendo para el Señor, en santidad, proeza, benignidad y todo lo que tiene que ver con santidad. Y es decir, David allí estaba bajo una impecabilidad de la gloria eterna del Señor y bajo santidad también. Hermanos, David estuvo junto a agua de reposo. Hermano, David estuvo junto a agua de reposo, refrescando todo su santo ser y con toda clase de delicia y manjar, descansando en paz, porque el Señor era su buen pastor, y que a él nada le iba a faltar, porque el Señor era su buen pastor y que a él nada le iba a faltar. Pero David estaba allí en el santísimo templo del Señor, durmiendo, descansando, relajado, y dice que estaba junto a corriente de agua de reposo. Y dice también la Escritura que allí David refrescaba todo su santo ser lo refrescaba con toda clase de delicia y manjar, descansando en paz, porque el Señor era su buen pastor y que a él nada le podía faltar. El Señor era su proeza. David, el mismo salmista David dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente y descendencia que mendigue pan. Es decir, que David veía que Jehová también a los mendigos, a la viuda, a la huérfano, también le daba a esa gente y le suplía a esa gente. Y David David contemplaba que también que él no había visto justo desamparado, ni su descendencia y simiente que mendigue pan. David estaba mirando y estaba contemplando todo eso en su día a día. Veía a los mendigos, a los pobres, a la viuda, que Jehová también los sustentaba y le daba la limona y el pan de cada día. Y David contemplaba todo eso. Por eso David decía: no he visto justo desamparado, ni su descendencia ni simiente que mendigue pan. Es decir, que allí David estaba contemplando el rostro de Jehová, y junto a corriente de agua de reposo, allí David estaba muy relajado, saciado, secando su sed y relajándose por la presencia divina del Señor en todo acto de impecabilidad. Hermano, los que hemos creído y hemos permanecido en la fe, en nuestra creencia doctrinal, en estos postreros días Dios juró en su misericordia y su justicia entrarnos a su reposo de su descanso eterno, donde ahora desde ahora y para siempre. Dios juró, el mismo Dios, dice la Escritura, que juró entrarnos en su reposo de descanso eterno. Dios, por su misericordia y su justicia, el mismo Dios juró. Pero nosotros, hermanos, tenemos que permanecer en la fe y creyendo en nuestra doctrina y creencia colectiva de la fe en estos postreros días, para que el Dios que juró en la antigüedad, el mismo Dios que juró en la antigüedad, jure por nosotros también en su altísima misericordia y justicia, a que nos entre a nosotros en ese reposo eterno, desde ahora y para siempre, San Pablo decía que ese reposo es parte de la promesa eterna del Señor. San Pablo decía que ese reposo viene por la promesa del Señor.
Todos tenemos promesa delante de la presencia del Señor. Todos los antiguos que hacían voto de penitencia, el Señor no tardaba en cumplirle su promesa, su promesa. Esa promesa quiere decir que es parte donde el Señor nos entra en el reposo, en el descanso eterno, en paz. Y estamos en ese momento, en ese rato especial. Y es el día de los santos donde se consagra y hace acto de contritación por su pena, por sus penalidades, por sus martirios que pasaron, por sus sacrificios que pasaron, y que Dios lo ha refrescado y lo ha llenado de prosperidad, bondad, y lo ha llenado de todo, hermano, de todo, hermano, de todo lo ha llenado Dios, hermano. Pero debemos permanecer en la promesa del Señor, la promesa del Señor, porque la Biblia dice que la promesa de Dios es un sí, amén, y la palabra sí, amén, amén, quiere decir que así sea, y es eterna. La promesa del Señor es un sí y es amén, porque el Señor es el buen pastor y nada nos faltará. El mismo Jesucristo es el príncipe de los pastores. Jesucristo es el príncipe de los pastores, y Jesús juró en su eterna misericordia y en su altísima justicia entrarnos al reposo de descanso de paz. Ese juramento se da mientras tú lo creas por tu acto doctrinal. Si tú lo crees por tu acto doctrinal, el Señor Jesucristo, entonces te entrará a ese lugar de descanso eterno, y allí estará disfrutando de su delicia, de su manjar, contemplándose en el altar. El mismo David decía que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicia a su diestra, desde ahora y para siempre. En la presencia del Señor, en la del Señor. No la de un mundano, no, en la presencia del Señor. El mismo salmista decía, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicia a su diestra, desde ahora y para siempre, y para siempre. Hermano, el creyente tiene que darle cuenta al Señor de su vida personal. Hermano, el creyente tiene que darle cuenta al Señor de su vida personal para poder entrar al descanso eterno, porque el desobediente y el maldiciente no descansa, hermano. El desobediente y el maldiciente, hermano, no descansa, hermanos, sino que su alma se consume por la ira de Dios. Su alma se consume por la ira de Dios. Es decir, lo que quiere decir aquí la Escritura es que debemos hacer acto de contritación de pena y convertirnos y arrepentirnos de nuestro pecado para que no seamos consumidos por la eterna gracia de Dios, no seamos consumidos. Hermano, no sea desobediente, no sea persona maldiciente, hermano. Porque si tú eres una persona maldiciente, puede maldecir a alguien y esa persona se puede ir al infierno. Y el Señor a esa gente así, el alma la consume, por su ira la consume. Y la ira del Señor se revela sobre esa gente ideales, esa gente maldiciente, se revela la ira del Señor sobre esa gente maldiciente, se revela. Hermanos, así, hermanos, no debemos personas desobedientes, ni mucho menos maldicientes. Porque la desobediencia y la maldición, hermano, nos revela ante el Santísimo, nos revela ante el Santísimo, y su ira nos puede consumir, el alma. Es decir, que el nuevo creyente le va a tener que dar cuenta de su vida personal. Todo aquí tenemos que darle cuenta al Señor, todo, no uno, todo, hasta los santos, hermanos. Hasta los santos tienen que darle cuenta al Señor en aquel gran día final, hermanos. Y nos dice la Escritura, David diciendo, ¿quién subirá al santo templo del Señor? David decía, ¿quién subirá al santo templo del Señor? Solamente limpio de mano y puro de corazón, y el que no ha profanado con engaño y vanidad en su alma. Eso son lo que subirá, dice David. ¿Quién subirá al santo templo del Señor? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha juzgado con profanidad, engaño y vanidad en su alma. Esa gente estarán delante de la presencia impecable del Señor. Solamente esa gente que no han juzgado con engaño ni han profanado en su alma. Identifican también los santos de los profanos. Identifican los santos de lo profano, hermano. Y cada quien aquí tiene que darle cuenta por sus actos, sus acciones y sus errores, hermanos. Debemos hacer acto de contrición de pena por la justa justicia del Señor y hacer ese acto de justo delante de la presencia del Señor para que no seamos condenados en aquel día final y en aquellos días postreros, no seamos condenados, hermano. San Pablo nos dice que nos acerquemos, San Pablo nos dice que nos acerquemos confiados ante su santo templo, descansando con acción de gracia
para que alcancemos su piedad misericordiosa y su piedad misericordiosa para así hallar oportuno favor y socorro delante de la presencia del Santísimo. Dice San Pablo que nos acerquemos a qué. San Pablo nos dice que nos acerquemos a qué, al santo templo de descanso del Señor con acción de gracia para alcanzar su piedad misericordiosa para así hallar un oportuno favor y socorro delante de la presencia del Santísimo. Pero ¿cómo es? Acercándote. No es corriendo al Señor, no. Es acercándose. ¿Con qué? En su santo templo descansando. ¿Con qué? Con acción de gracia. Para alcanzar piedad, para alcanzar esa piedad misericordiosa y para así hallar oportunos favor y socorrimiento delante de la casa y la presencia del Señor. Pero es acercándose y no viviendo el pecado, hermano, y la profanidad, no, hermano, la profanidad que se vaya a un lado, pero acercándose. Y todo esto nosotros lo vamos a vivir delante de la presencia del Señor. Nos dirán, el mismo Señor dice que en aquel día dirán Señor, Señor, Señor. No todo el que diga en aquellos tiempos finales, no todo el que diga Señor, 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 entrarán en el lugar de descanso en paz, sino todo aquel que hace la voluntad eterna del Señor. Ellos estarán delante del Señor contemplando su altísima misericordia y su santísima justicia. Estarán contemplando. Pero no todo el que diga Santo, Santo, no todo. Hay muchos que dicen Santo, Santo, Santo que no van a entrar, hermano, sino el que hace la voluntad del Señor. Entraremos en ese lugar de descanso y de reposo eterno. Dios le bendiga y Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que vaya abajo, comente, publique y estamos pendientes a tu comentario.